Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a resolver la actividad número 5 del laboratorio 2 de estadística. En el laboratorio 2, la actividad número 5 dice que en la hoja base 3 se presentan datos nacionales por comuna de la medición CIMSE de octavo básico rendida en el año 2015. La primera pregunta dice: construye una tabla de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, incluyendo las acumuladas, que resuma los puntajes obtenidos en la prueba CIMSE de matemática. Utilice la regla de Sturge para escoger la cantidad de intervalos y excluya del total los datos en blanco. Entonces, para esto vamos a ir a la hoja base 3, ¿ya? Y en este caso, si se dan cuenta, entonces tenemos en la columna Q lo que son los promedios de la prueba de matemática de octavo básico. Entonces vamos a la parte superior a datos y primero vamos a insertar lo que es la estadística descriptiva. Análisis de datos, estadística descriptiva, colocamos aceptar. Luego el rango de entrada tiene que ser justamente la columna Q. Ya, si esto está en blanco, agregamos ahí la columna Q. Tiene que estar marcado rótulo en la primera fila. El resumen de estadística también tiene que estar con un visto bueno. Y el rango de salida voy a elegir ya una hoja hecha, que en este caso es la hoja 1. Y además tengo que seleccionar una celda, ¿ya? Y colocamos aceptar. Luego entonces en esa hoja va a aparecer el resumen estadístico, ya, con respecto a la variable. Luego volvemos a la base 3, nos posicionamos sobre la celda A1, presionamos control E, colocamos en la parte superior la opción de insertar, tabla dinámica. La parte de seleccionar una tabla o rango ya está hecha, lo hicimos previamente, y la hoja de cálculo ya está existente y la ubicación sería justamente la hoja 1 y además tenemos que elegir una celda y colocamos aceptar. Entonces en este caso tenemos nuestra tabla dinámica, ya, donde vamos a buscar lo que es la variable promedio de matemática y la arrastramos a filas. Si ustedes se dan cuenta, el primer valor que aparece en la tabla justamente debe coincidir con el mínimo de la tabla de estadística descriptiva, ¿ya? Y el último valor entonces va a corresponder al valor máximo, que son 312. Vamos a ocupar la regla de Sturge para saber cuántos intervalos vamos a ocupar, número de intervalos. ¿Ya? En este caso sería la fórmula igual, redondear, 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 del total de datos, que en este caso sería el valor de cuenta de la estadística descriptiva. Cerramos paréntesis, punto y coma, y necesito que me entregue un valor entero del número de intervalos, por lo tanto sin decimales. Cerramos la fórmula y apretamos Enter. Tenemos que trabajar entonces con 9 intervalos según Sturge. Ahora calculamos la amplitud, y la amplitud sería igual, redondear más, ¿ya? Y en este caso la fórmula de la amplitud es la división entre el rango dividido el número de intervalos. El rango también me lo entrega la tabla y lo vamos a dividir entonces con el número de intervalos que ya calculamos anteriormente y son 9. Punto y coma. Ahora, acá la cantidad de decimales depende de la cantidad de decimales que tenga la variable. El puntaje de matemáticas, si yo me fijo en la tabla, no hay ningún puntaje que tenga decimal, por lo tanto simplemente 0 decimales. Cerramos la fórmula con el paréntesis y apretamos Enter. La amplitud en este caso entonces en la tabla es 14. Nos vamos a posicionar sobre cualquier dato de la tabla dinámica, apretamos el botón derecho y seleccionamos la opción de agrupar. Al agrupar entonces nos va a aparecer un recuadro que dice comenzar en, y automáticamente el primer valor que aparece es el primer valor de la tabla, que es 194. El terminar en va a corresponder al valor máximo, que es 312. Pero le vamos a quitar el terminar en para que el último intervalo tenga la misma amplitud que los intervalos anteriores. Y donde dice por, la amplitud sería en este caso 14. Y colocamos aceptar. Si se fijan, entonces aparecen los 9 intervalos, pero también me aparece esta opción en blanco que podemos filtrar con la flechita de acá al costado, al lado de etiquetas de fila, y sacamos el visto bueno donde dice en blanco aceptar, y ahí lo que hicimos fue filtrar la información para que aparecieran solamente los intervalos. Luego la misma variable de promedio matemática la vamos a arrastrar 4 veces a la casilla de valores. Una vez, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque en este caso, como es una variable cuantitativa continua, su tabla de frecuencia debe tener las 4 frecuencias. Frecuencia absoluta,
absoluta acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Ya? Entonces, para ir cambiando, porque si se fijan, las 4 columnas aparecen con los mismos valores, primero, la primera columna va a corresponder a la frecuencia absoluta. Haciendo doble clic entonces en el nombre, colocamos la F minúscula y entre paréntesis le vamos a colocar frecuencia absoluta. Cerramos el paréntesis y no habría que cambiar entonces ningún valor, ¿cierto? En la segunda columna hacemos doble clic sobre el nombre y colocamos H minúscula porcentual, que corresponde a la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Pero en este caso vamos a cambiar en la pestaña donde dice mostrar valores como, colocamos la opción de porcentaje del total general. Aceptar, y luego entonces ahora vamos a tener los porcentajes que corresponden cada uno de estos datos con respecto al intervalo. La tercera columna hacemos doble clic y vamos a colocar F mayúscula, que corresponde a la frecuencia acumulada. Y donde dice mostrar valores como, vamos a cambiar de sin cálculo a total en. Colocamos aceptar y lo que tenemos en este caso es la frecuencia acumulada, donde el último dato debería coincidir entonces con el total de la frecuencia absoluta. Y por último tenemos entonces, hacemos doble clic en el nombre, la H mayúscula, que corresponde, H mayúscula porcentual, que corresponde a la frecuencia relativa porcentual acumulada, y vamos a cambiar de mostrar valores como a porcentaje del total en, y colocamos aceptar. Entonces tenemos lista entonces nuestra tabla de frecuencias para la variable de los promedios de los puntajes del CIMSE de matemática. Volvemos a la actividad número 5 y la pregunta dice: ¿es correcto afirmar que los resultados de matemáticas se concentran en los puntajes más bajos? Justifique su respuesta. En este caso volvemos a la tabla de frecuencias recién construida, y si nos damos cuenta, los mayores porcentajes están concentrados en estos dos intervalos. Por lo tanto, ¿son los puntajes más bajos? En este caso no, sino que están concentrados entre los 236 puntos y los 263. Por lo tanto, la respuesta sería: no es cierta la afirmación, ya que los datos están concentrados entre los 236 puntos y 263 puntos. Esa sería entonces la actividad número 5, pregunta A y B. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Nos vemos.